Vamos a parametrizar. Ahora voy a hacer un ejemplo particular que lo hago todos los años, que es parametrizar una superficie plana. Un plano. ¿Está bien? A ver, si queremos calcular el área de un plano, de una superficie plana, pero paramétrica, donde esté referido a U y a B, vamos a ver cómo se hace eso. Eso por un lado. Nosotros habíamos sacado entonces que el área de una superficie paramétrica, ¿cómo viene dada? Como la integral doble de una superficie sobre una función paramétrica de R2 en R3, recuerden que la phi va de R2 en R3, de un diferencial área escalar, donde este diferencial área, esto venía entre una U0 y una U1 del diferencial U, una B0 y una B1, donde se movía la phi. ¿Se acuerdan? La phi, ¿cómo se movía? En U se movía entre U0 y U1. Y en B se movía entre B0 y B1. ¿Se acuerdan de esto? Un rectángulo era. Y acá nos daba la norma de T de U por T de B, ¿no? Diferencial B, ¿no? Y que esta norma la habíamos calculado. Nos daba la raíz cuadrada, no sé si lo recuerdan, todo esto. Producto vectorial era esto. Esto nos daba la raíz cuadrada de J1 al cuadrado, más J2 al cuadrado, más J3 al cuadrado. Una cosa así habíamos sacado. A ver las caras, cómo andamos de caripelas. Sonríen, cuando miro las caras sonríen. Muy bien. ¿Hasta acá estamos? Esto fue lo último que escribimos, repaso de la clase anterior. Abajo del árbol está ahí Mariela. Está lindo para estar afuera. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a parametrizar un caso particular. Vamos a calcular el área de una superficie paramétrica plana y después vamos a calcular el área de una superficie orientada. Lo mismo va a pasar con las curvas. ¿Se acuerdan que las superficies eran abiertas? Las curvas eran abiertas o cerradas. Las superficies también van a ser abiertas o cerradas. ¿Está? Entonces vamos a hacer primero, sigamos con el caso de superficies abiertas. Esto para una superficie abierta, este parámetro, ¿no? Este phi, estamos tratando con una superficie abierta. Y ojo, no nos interesa orientada. Acá estamos parametrizando. ¿Por qué no nos interesa que esté orientada? Porque esto está en norma. ¿Recuerdan eso? Ahora después vamos a ver cómo se orienta una superficie vectorialmente. Me van a decir, ¿cómo una superficie? Una curva tiene sentido, porque yo puedo decir una curva la oriento hacia un lado, voy hacia un lado o hacia el otro. Entonces tiene sentido parametrizar una curva orientada. Pero ¿tiene sentido parametrizar una superficie orientada? Bueno, ese es el otro tema que vamos a ver hoy. ¿Está? Entonces, muy bien. Ya teniendo esto, vamos a suponer que ahora voy a parametrizar una superficie abierta que tenga esta parametrización. Que la phi de V, recuerden que la phi de V, ¿qué forma tenía? Una X de V, ¿se acuerdan? Una Y de V y una Z de V, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo quiero ahora definir una phi que haga lo siguiente. Que la U sea igual a la X. Que la Y sea igual a la B y que la Z sea una función de XY o lo que sea V. Porque si X es igual a U y igual a B, la Z puede ser una función de XY o lo mismo que sería de V, ¿ven? Pues si la X puse estas dos condiciones, esto me da una Z. Esto me parametriza un plano. Ahora vamos a ver que esto me parametriza un plano. Esta forma. O sea,
tomamos, esta sería una situación particular, ¿eh? Yo podría parametrizar cualquier cosa. Si ustedes parametrizan así, ¿cómo quedaría la phi? Miren, la phi quedaría en cosas de xy nada más. No sé si se dan cuenta. Porque lo que sea u y b lo puedo reemplazar por xy. Entonces mi phi de v, que es una x de v, una y de v y una z de v, sería, con mi parámetro, phi p, vamos a poner phi plano, xy, ¿cómo sería? Me van a decir, bueno, será una x de xy, ¿no? ¿Se ve? Una y de xy. ¿Y la z? ¿La z qué es? Una phi de xy, ¿no? ¿Ven? O sea que la z es una función implícita esta. ¿Por qué? Porque la z es una phi de xy, ¿ven? Puedo despejar a la x, a la z como una función de xy, que dependa de esas dos. ¿Se ve? ¿Sí o no? ¿Me siguen o ya se perdieron? Sí, sí. Fíjense que es una parametrización particular. Puedo hacer cualquier parámetro. Podría haber puesto x, 2u, y igual a 3b, podría haber escrito cualquier cosa. Este es un caso particular porque es para un plano. Ahora vamos a ver que esto parametriza un plano. Muy bien. Si esto es así, lo que acabamos de considerar, ¿cómo calculo el área de esta superficie paramétrica? Miren, yo antes para calcular el área de superficie paramétrica tenía que sacar el diferencial área, ¿no? ¿Cómo lo calculábamos el diferencial área? A ver, ¿quién me dice? En U o en U y en B lo teníamos el diferencial área. ¿A qué era igual el diferencial área? Recién lo borré, estaba acá. A la norma del producto vectorial de T de U por T de B. Perfecto. Pero ahora no tengo más U y B. ¿Quién es U y quién es B? X y. Entonces esto va a tener que ser igual a la norma de T de X y T de Y. Me van a decir, sí, pero no tengo T de X y T de Y. Tenemos que ver quiénes son. Perfecto, ahora vamos a mirar quiénes son. ¿Ven? ¿Se entendió? Este tipo de cosas, esto nos va a dar la parametrización de un plano. O sea, si ustedes quieren, por ejemplo, calcular el área de un triángulo que esté en el espacio, que sería un plano, pedazo de un plano, tienen que usar esta fórmula. Si quieren calcular el área de un pentágono que está en el plano, que está en el espacio, perdón, tienen que usar esta fórmula. Supónganse que tienen un pentágono en 3D, no un pentágono pegado arriba del plano XY, un pentágono volando acá en el espacio. ¿Cómo calculan el área de esa cosa? No pueden usar la fórmula del pentágono de R2. ¿Entienden? Tienen que usar esto. ¿Se va entendiendo para qué sirve? Si tienen que calcular el área de la cáscara de una figura cerrada que está en el espacio, usa esta fórmula. Nada más que la integral que van a tener que usar no es una integral abierta, sino tendrían que parametrizar en forma cerrada, que ahora vamos a ver eso también. ¿Se va entendiendo esto? ¿Entienden para qué sirve la fórmula? Para algo que está volando en el espacio. Para el plano no les hace falta esto. El plano lo usan con la geometría que aprenden ahí con Cecilia, alcanza y sobra. Muy bien, sigamos. Vamos a ver quiénes son T de X y T de Y. ¿Cómo lo vamos a sacar? Y mirando quién eran T de U y T de B. A ver, ¿quién era T de U? A ver quién me canta quién era T de U. La derivada de X con respecto a U, la derivada de Y con respecto a U y la derivada de Z con respecto a U. Perfecto. ¿Todo el mundo lo ve eso? Y T de B, lo mismo, pero con respecto a B, ¿no?
Y yo tengo que calcular ahora, ¿qué cosa? De acá tengo que sacar, claro, tengo que sacar t de x. ¿Y cómo va a ser t de x? A ver, mirando un poquito eso. Reemplazamos a u por x. Claro, totalmente. Si la u era la x, me va a quedar la derivada de x respecto de x, la derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x. Y t de b, t de y, derivada de x respecto de y, derivada de y respecto de y, y derivada de z respecto de y. Pero algunos resultados los podemos saber. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto de x? 1. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de x? ¿La y es una función de x? ¿Con el parámetro que dimos? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan el parámetro? La x es igual a la u, la y es igual a la b y la z es una phi de xy o de v porque son iguales. Dimos este parámetro. ¿La y depende de la x o la x depende de la y? ¿Quién depende de la x y de la y? La z, pero ellas dos no dependen de una de la otra. ¿Son variables de qué tipo estas? Independientes. Son independientes. ¿Quiere decir que esta derivada cuánto vale? Sí, digan. 0 vale. La y no depende de la x, así que la derivada de algo que no depende de una variable, ¿cuánto da? 0. ¿Se dan cuenta? Y la z, ¿a quién es igual? A la phi. O sea que esto es la derivada de phi respecto de x, ¿no? La derivada parcial de todo esto respecto de x, porque la z es mi phi. ¿Ven? ¿Quién es cuánto da la derivada de x respecto de y? 0 también. 0, esta de acá da 0. ¿Cuánto da la derivada de y respecto de y? 1. ¿Y cuánto da esta? Daría la derivada de phi respecto de y. Entonces ahora tengo dos vectores para hacer el producto vectorial, miren, con esa parametrización. Con esta parametrización tengo que t de x, ¿a qué es igual? Al 1, 0, derivada de phi respecto de x. Y el t de y es 0, 1, derivada de phi respecto de y. ¿No? ¿Se ve? Muy bien. Vamos a hacer el producto vectorial ahora. Que era lo que precisamos, ¿no? Para el diferencial área. Tenemos que hacer la norma de t de x. Primero vamos a hacer el producto vectorial. T de x por t de y. Y después que hagamos el producto vectorial ponemos la norma. A ver, pongamos i, j, k, 1, 0 de phi a de x, 0, 1 de phi a de y, j, k. Vamos a ir borrando, preciso espacio. Y acá me falta poner 1, 0 de phi a de x. Muy bien. A ver cuánto da. En inversor. Vengo de arriba para abajo. En inversor me da d phi. A ver. D phi a de x me da 0. Pero cuando voy para arriba me queda negativo. Menos d phi a de x. Esto es en inversor. Más. En j versor. Vengo para abajo, me da 0. Pero cuando voy para arriba tengo un 1. Quiere decir que me queda negativo. Menos d phi a de y. En j versor, más, ¿me siguen el producto vectorial? Usé los dos vectores que calculé, y estoy haciendo el producto vectorial. Y en k, miren lo que da en k. Cuando vengo para abajo, me da 1 nada más, ¿ven? 1 por 1 por k, me queda 1. Y cuando voy para arriba me da 0, quiere decir que me queda en k versor. O sea que acá puedo sacar un vector que tendría esta forma, a ver si están de acuerdo.
menos d phi a dx, menos d phi a di, 1. ¿Ven? Ese vector sería el producto vectorial. Pero ¿yo qué necesito de ese vector? Su norma. La norma. La norma para sacar el área de la superficie. Entonces, la norma de t de x por t de y va a ser igual a la raíz cuadrada de la derivada de phi respecto de x al cuadrado más la derivada de phi respecto de y al cuadrado más 1. Ahí tenemos el producto vectorial, la norma, ¿ven? Y queda positivo, porque como queda al cuadrado, los menos se fueron. ¿Se ve? Entonces, si yo quiero saber el área de esa superficie que teníamos hoy, que cómo se calculaba, ahora va a ser sobre mi phi paramétrico. Mi phi paramétrico, ¿cómo quedó ahora? Ahora sería, sobre phi, sería t de x, la norma de t de x por t de y. Y fíjense, los diferenciales estarán bien, cambiarlos directamente, sí, porque fíjense que si x es igual a u, el diferencial u es igual al diferencial x, porque es la derivada de cada uno, ¿no? ¿Se ve? Y si y es igual a b, el diferencial b es igual al diferencial y. Quiere decir que acá puedo poner diferencial x, diferencial y. ¿Y cuánto da este resultado? Da todo esto, ¿ven? Da el despeje. Acá adentro tienen que poner la función que despejaron. ¿Qué función despejaron? La z como una función de x, y. O sea que ustedes tienen que poner la función del parámetro adentro de la fórmula. Ahora después vamos a hacer un ejemplo. ¿Y eso a qué es igual? Miren, la integral ahora entre x0 y x1 del diferencial x, la integral entre y0 y 1, porque ahora no tengo más u, ¿no? Ahora todo esto va a variar entre estos puntos. ¿Y esto que me dio? La raíz cuadrada de d phi a dx al cuadrado más d phi a di al cuadrado más 1 diferencial y. Ahí tengo el caso, este despeje. Me van a decir, pero ¿y cómo me aseguro que sea un plano esto? ¿Cuándo me aseguro? Claro, ahora vamos a mirar si esto... A ver, así como está, no me dice nada que sea un plano. Para que esto sea un plano, lo que tiene que ser un plano es este despeje, ¿no? Estas dos condiciones las cumpliría de plano, porque la x y la y formarían un polinomio ¿de qué grado? De grado 1, porque 1 es x cuadrado, que ya no podría ser un plano. ¿Se dan cuenta? 1 es la raíz de y. B no es la raíz de y o el logaritmo de y, que eso ya me impediría que sea un plano. Esto ya me cumpliría para que sea un plano, pero ¿qué más tiene que cumplir? Que esto sea la ecuación de un plano, ¿no? O sea, esto son las condiciones sobre la variable para que sea un plano. ¿Cómo tienen que ser las condiciones? Que cada variable sea un polinomio de grado 1. Y eso lo cumple el despeje, ¿lo ven? Pero ¿qué más tiene que cumplir? Que esto que tenga acá sea la ecuación de un plano. Vamos a ver cuándo eso es la ecuación de un plano. Para que eso sea la ecuación de un plano, no es mucho lo que hay que pedir. Si yo quiero que esto sea la ecuación de un plano, ¿qué tengo que hacer? Nosotros estamos en R3 ahora, ¿no? Tenemos una superficie en R3, por ejemplo esta. Y yo quiero que esto sea la ecuación de un plano, el Z, que proviene del despeje, ¿no? El plano tiene una normal, ¿está bien? Que forma 90 grados con la superficie. Y nosotros tenemos un sistema de referencia que el despeje, ¿en qué lugar está este despeje de las componentes X y Z? ¿En cuál componente está?
este despeje que hicimos? En el eje Z, ¿no? Y en el eje Z tenemos una dirección de K versor. ¿Está bien? ¿Se ve? Quiere decir que si yo tengo un plano, si esto es un plano, este ángulo entre el K versor para cualquier punto y cualquier vector normal siempre tienen el mismo ángulo. No sé si se dan cuenta de eso. Si esta superficie no es curvada, sino es que es un plano recto, con lados rectos, ¿no? Si esto es un plano. Si ustedes mueven este diferencial área para cualquier lugar de la superficie, este vector siempre va a ser paralelo al eje Z y este vector siempre va a formar 90 grados con el plano, porque si ustedes se mueven arriba de un plano, ¿no? Con mi teléfono, que sería el tangente y esto, y lo van moviendo, siempre tiene la misma normal. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que si ustedes mueven este cachito arriba del plano, este vector y este se van a mantener siempre paralelos entre el eje Z y su normal. Y este va a ser siempre un mismo ángulo. Eso se puede escribir de una forma a través del producto escalar, ¿no? ¿Qué dice el producto escalar? Entre n versor por k versor. ¿Cómo se calcula el producto escalar? El k versor es la norma del n versor por la norma del k versor por el coseno del ángulo. Y ese ángulo es fijo para cualquier punto del plano, porque siempre este ángulo se va a mantener, me mueva por donde me mueva en el plano. Si es curvo, no. Pues si es curvo, ¿qué va a pasar? Para cada tangente va a cambiar el normal para todo punto, porque va a formar distintos ángulos con el eje Z. ¿Entienden eso? Si yo tengo una cosa curva, cuando cambié de plano, el normal ya no es el mismo que el que tenía al lado. Con respecto al eje Z, va a cambiar el ángulo. Pero si es un plano... O sea que... Sí, escucho. Pregunte. O sea, el resultado del producto que recién nosotros sacamos entre 3U y TB vendría a ser el normal. Muy bien. El normal mío es este, pero no este, sino el que nos daba negativo, o sea, el vector. Ese es mi normal. Puede haber dos. Uno que apunte hacia arriba y el otro que entre a la superficie y salga hacia abajo, ¿no? Y eso va a depender del orden que haga el producto vectorial. Si lo hago hacia un lado, o sea que para cada punto de una superficie, ¿cuántos normales puedo dibujar? 2. Porque puedo dibujar, para esta superficie puedo dibujar este y el que está abajo en el mismo punto. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Depende en el orden que hice el producto vectorial. ¿Está claro? Si lo hice en el sentido que lo hice yo, me dio las dos primeras componentes negativas y la coordenada Z, el 1, me dio positivo. Si lo hubiera hecho al revés el producto vectorial, ¿cómo me hubiera dado? Las dos primeras componentes positivas y el 1 negativo. ¿Se entiende la cuenta cómo se hace? ¿Me siguieron hasta ahí? Quiere decir, muy bien, Jessica. ¿Vieron cómo lo sacó? ¿Escucharon los demás? ¿Entendieron lo que hizo Jessica? A ver, Jorgelina. ¿Jorgelina está o se le cortó? Ah, no, está. No, estoy acá. Sí, ¿Lo entendiste lo que hizo? Sí. Bueno, es el normal, sí. Entonces, mi normal es d phi a dx negativo, el que yo saqué, ¿no? Menos d phi a di negativo y el 1 positivo. Pero yo podría haber sacado el otro normal. A este le puedo poner 1 si quiero y a este normal 2. El normal 2, ¿cómo hubiera sido? Pero los dos tienen la misma norma, eso quiero que noten. No importa, porque yo qué me voy a necesitar acá para trabajar. La norma, ¿ven?
¿Cuánto me da esto? Miren, esto me daría d phi a dx, d phi a dy, y el otro menos 1, ¿ven? Cualquiera de los dos sirve. Porque depende en el orden que yo haga el producto vectorial. Es decir, si hubiera hecho TDI por TDX, ¿me sirve? Y para calcular el área sí, porque el área no tiene orientación. ¿Dónde voy a tener problemas con eso? Si quiero calcular algo que me interese, si es el que va hacia arriba o es el que va hacia abajo. Si la superficie está orientada. Entonces, ¿cómo se orientaría una superficie? Con el normal. No es lo mismo caminar de este lado de la superficie que caminar de este otro. La superficie no se orienta como una recta en el sentido de la longitud. Se orienta a través del vector normal. Por cómo puedo estar parado yo arriba de la superficie. Esa es la forma de orientar las superficies. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿usted puede ponerle un vector a una superficie? Sí. ¿Quién es el que va a definir el vector de una superficie? Su normal. ¿Y cómo se calcula ese normal? Con este producto vectorial. Creo que más claro no puede estar, ¿no? ¿Lo quiero paramétrico? Bueno, ahora vamos a mirar si es un plano estas condiciones. Si es un plano se tiene que cumplir esto, ¿no? A rajatabla. Esta es una condición de que sea un plano. ¿Por qué es una condición? Porque este ángulo, ¿cómo es? Este coseno. Esto es fijo. Y eso se da solamente cuando esto es un plano. Si no es un plano, ese coseno no es fijo. Porque si tengo una curva, el ángulo entre el K y el N varía punto a punto. ¿Me siguieron todo eso, Mabel? ¿Está? Espere que la parte de arriba casi ni se ve donde dibujé eso. A ver, ahí está. Voy a correr esto. Sí, Jorge. La camarita, tengo miedo que a veces no se vea. Muy bien. Vamos a poner todos los resultados acá en el producto escalar que es la condición de que sea un plano, a ver cuánto da. Voy a borrar todo lo de acá abajo, así nos sacamos de encima ya cosas que no precisamos. Entonces, ya estamos casi con el resultado. Miren, vamos a escribir este producto escalar. Este producto escalar sería así, miren. El n-versor es cualquiera de estos dos. Voy a agarrar el que saqué, el primero. Voy a hacer el producto escalar entre menos d phi a dx, menos d phi a dy, 1. Producto escalar con el k-versor. ¿Cómo escribo el k-versor? En coordenadas. Escucho. ¿Cómo escribimos el k-versor en coordenadas? ¿Qué coordenadas tiene el versor de este? K. 001. No es el agente 007, este es el 001. ¿Está? Muy bien. ¿Y del otro lado qué me quedó? A ver, vamos a mirar las cuentas. A ver si hace falta, a ver si podemos zafar de algunas cuentas del otro lado. A ver, la norma del versor 001. ¿Cuánto da la norma de cualquier versor, sea ese o sea cualquier otro? 1. Pero cuidado que es del k-versor, ¿no? Está la norma del k-versor. ¿Cuánto da la norma del n? Me van a decir, pero el n no era un versor. Sí, pero cuidado, es un versor que no está en ninguno de los ejes. Entonces esa no puede ser 1. ¿Cuánto nos dio la longitud recién del n? ¿Cuánto nos había dado? Nos había dado la raíz cuadrada de ¿quiénes? De d phi a dx al cuadrado más d phi a dy al cuadrado más 1. Esta era la norma del n. Si el n es esto, la norma de esto es esto al cuadrado. Para que dé 1, lo que tendría que hacer al n es normalizarlo, dividirlo por la norma, o sea, agarrar a este y dividirlo por su norma. Entonces ese nuevo versor, ese tendría norma 1. ¿Se dan cuenta? Tendría que hacer TdU por TdB sin la norma dividido TdU por TdB norma. O TdX por TdI dividido la norma de TdX por TdI para que este esté normalizado. Pero así como está, no está normalizado.
por 1, ¿no? ¿Por quién? Por el coseno de tita. ¿Cuánto da este producto escalar? Vamos a hacer producto escalar. 0 por alguna verdura. 0. Más 0 por otra verdura. 0. 0 por cualquier verdura es 0 siempre. Y 1 por 1 da 1. O sea que este producto escalar da 1, mirá. Más fácil imposible. Y del otro lado, ¿qué me quedó? Me quedó esa raíz, que la puedo pasar, la puedo dejar como está. ¿Ven? Me quedó la raíz esta, de la norma del producto vectorial, ¿ven? Multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo. O sea que esto lo puedo pasar dividiendo. Lo puedo pasar dividiendo por el coseno de tita. Entonces, mirá qué fácil que quedó la fórmula si eso es un plano. Si es un plano, en lugar de hacer toda esta cuenta, si conozco el ángulo entre el normal y el versor, ¿cómo sería el área de la superficie paramétrica? ¿Cómo me había quedado recién? La integral entre entre x0, porque esto tenemos que estar en xy, ¿no? Recuerden que esto tenemos en cosas de xy. Entre x0 y x1 de x, la integral entre y0 y y1 de y, por la norma de t de x por t de y, ¿no? Esto es lo que teníamos recién. Diferencial y. Pero ¿cómo lo puedo escribir esto? Esto es esto. Y esto a su vez es igual a esto. O sea que en lugar de poner todo esto, ¿qué puedo poner? 1 dividido el coseno. Y ya está. Y el coseno es fijo, lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Será la integral entre x0 y x1 de dx. La integral entre y0 y y1 de dy de 1 dividido el coseno de tita diferencial y. O sea que si tengo un plano, lo único que tendría que calcular para hacer la integral, no tengo que parametrizar nada, mirar los extremos de la integral y calcular el ángulo de los dos vectores. Hago toda la integral, si quiero este coseno lo pongo afuera de todo, y una vez que terminé el resultado lo divido por el coseno de ese ángulo, el resultado, y ya tengo la cuenta terminada. No tengo que parametrizar nada y nada, ya la teoría me lo sintetizó. ¿Lo ven? Lo único que importa que es el ángulo entre los dos vectores. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Me siguieron hasta acá? Siempre estamos con superficies abiertas, ¿eh? Todavía cerrada no hablamos de nada. Vamos a definir ahora para las superficies abiertas la integral. Ya calculamos área de todo tipo, ¿eh? Faltaría calcular el área de una superficie cerrada. Si una superficie cerrada, lo único que va a depender van a ser los extremos. No va a pasar nada. ¿Estamos de acuerdo, no? De acuerdo como uno lo tome. Una superficie cerrada que puede ser una esfera, sería linda, un cilindro cerradito, con las dos tapitas. ¿No? Sería todo el cilindro con las dos tapitas. ¿Cómo se haría un cilindro si habría que parametrizarlo? Las dos tapitas serían dos planos. Puedo usar esta fórmula. Y toda la otra parte curva uso las cuentas genéricas porque para todo lugar de esa curva también es igual porque es simétrico el cilindro. Si es una esfera son E. En una esfera no puedo usar nada plano. ¿Qué tendré que hacer para una esfera? Parametrizarla completa. ¿Está? Eso no puedo usar la fórmula porque el coseno varía punto a punto. Tengo que usar el t de x, tengo que definir bien el t de u y el t de b para una esfera. ¿Está? Por ejemplo, una esfera conviene usar coordenadas esféricas. Muy bien. Después vamos a hacer algún problema de eso. En realidad, entonces, si vamos a hacer coordenadas esféricas, ¿cuántos ángulos tengo yo en las coordenadas esféricas? 2. El ángulo de la altitud y el azimutal. Yo para definir un punto de la esfera preciso bajar del eje Z un ángulo y girar. ¿Está bien?
¿O no? ¿No hay que hacer eso? Bien. Vamos a pensar en este dibujo ahora. O no, vamos a hacer primero... No, después lo volvemos a hacer el dibujo. Vamos a mirar qué pasa si yo quiero calcular la integral de un campo escalar sobre una superficie. Integral de un campo escalar. ¿Se acuerdan que era uno de los objetivos que teníamos? Sobre una superficie phi paramétrica. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Lo mismo que hicimos con las curvas, ¿se acuerda? ¿Qué hacíamos con las curvas? Definimos la longitud de la curva, nada más que ahora con la superficie paramétrica tenemos el caso particular que acabamos de ver, que ¿cuál es? Para la superficie paramétrica necesitamos... ¿Qué necesitamos? La curva, necesitamos la norma, y para la superficie necesitamos el producto vectorial, la norma del producto vectorial. No nos interesa la orientación. Cuando es una integral de un campo escalar, no importa la orientación. ¿Cuándo va a importar la orientación? Cuando se trate de un campo vectorial. ¿Estamos de acuerdo, no? Lo mismo que hicimos con las curvas. ¿Se acuerdan con las curvas? Sacamos la longitud. Después que calculamos la integral de un campo escalar sobre esa longitud paramétrica. Ahora también estamos haciendo lo mismo, nada más que con una superficie en lugar de una curva. ¿Me siguen? Bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que definir el campo escalar. Fíjense que la phi, ahora, de v, que tiene la forma x de v, y de v, z de v, ¿de dónde va hasta dónde va? A ver, ¿de dónde sale la phi? De R2 a R3. A R3, muy bien. O sea que tengo una superficie paramétrica que va con esa parametrización de R2 en R3. Si yo tengo que calcular la integral de un campo escalar sobre una superficie de esta, yo tengo que mirar de qué forma va a tener que ser el campo, ver de dónde va a ir hasta dónde va a ir. El campo va a morir en R1, pero para que esta phi actúe sobre este campo ¿de dónde va a tener que salir? ¿Se entiende la pregunta? Nosotros si salimos de R2, salimos de un cuadrado de R2, ¿no? U0, U1. B0, B1. Aplicamos la phi, sí, y voy a R3. Para después poder... Sí, escucho. Para poder después determinar la composición. Ajá, hay una composición. Muy bien, como hicimos con las curvas, ¿se acuerdan? Yo acá venía una superficie acá, ¿no? Superficie paramétrica. Puede ser, si es plano ya tenemos fórmula del área, ¿no? ¿Yo qué quiero saber ahora? Muy bien. Yo quiero integrar. Quiero calcular una integral que sea de esta forma. A ver, la voy a poner acá abajo. Vamos a hacer así. Yo quiero calcular una integral que tenga esta pinta. La integral sobre esta superficie paramétrica de mi campo F diferencial área. Área escalar, lógico. ¿Ven? Esto quiero calcular. Lo mismo que hicimos con las curvas. La pregunta es, ¿qué condición tiene que tener la F? ¿De dónde tendrá que salir la F acá para que esta integral tenga solución? ¿Qué opinan? La F muere siempre en R1 porque es un campo escalar. Todo campo escalar muere en R1. Pero ¿de dónde tendrá que salir para que esto tenga solución? Tener solución implica que yo pueda meter la phi adentro de la F. ¿Por qué? Porque yo voy a integrar sobre la F,
pero la parametrización de la phi. ¿Qué quiere decir? Que las coordenadas de la f van a ser de x y z, pero adentro de la x y z, ¿quién va a tener? A la u y a la b de la phi. ¿Se ve? Entonces, lo que va a tener que ser posible, lo que dijo, no sé quién lo dijo recién, Jessica creo, o no estoy muy seguro, lo que va a tener que ser posible es que f compuesta con phi sea posible. ¿Y cuándo es posible esto? Fíjense. Sí, entonces tendría que tener la misma dimensión de... Tendría que ser R3. ¿Quién cosa R3? Ese, ¿3? ahí. Tendrá que tener la misma dimensión que quién. Que este. Porque fíjense, si yo tengo que hacer esta composición, tengo que salir de R2, esto muere en R3, ¿y dónde va el resultado final de esto cuando termine la composición? A este R1. Pero este R1, ¿dónde está este R1 viviendo? Este R1 con este R3, el dibujo de esta F, ¿dónde estaría? Este R1 que ustedes me dicen, ¿es un punto del Z de acá? ¿O no? ¿A dónde estaría la composición total? O sea, ¿dónde iría a parar la gráfica si yo quiero de toda esta composición? Piensa, piensa. Como Homero cuando no se quiere levantar. Piensa, 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 piensa. Estúpidos pantalones de iglesia. Y está gordo y no le entran los pantalones. A ver si las hago pensar un poco. ¿Se entiende la pregunta? ¿Dónde está el dibujo de esto? Porque acá llegué hasta la mitad. Esto está en la mitad. ¿Y esto dónde va? ¿Dónde dibujo lo que me falta? ¿Dónde dibujo un campo escalar? En la suma de las... Entonces, ¿dónde estaría el gráfico? ¿Y lo puedo dibujar? No. No, hasta ahí llegué. No. Porque este R1, junto con este R3, me genera la gráfica donde está la imagen de lo que yo estoy calculando. Asigno un número, pero ese número no existe en mi vida normal, ¿cómo es que se llama? En mi vida física. Existe en una dimensión que yo no sé qué es. ¿Entienden? Porque ¿dónde vive un campo escalar siempre? En la suma de la dimensión de quién? Del espacio del dominio con la suma de la imagen. O sea que este R1 son valores de una recta que conjuntamente estas tres coordenadas forman R4. Pero todo eso no lo puedo dibujar. No sé dónde está geometría, no puedo hacer con eso. ¿Entienden? Entonces me van a preguntar, ¿y qué cacho estoy calculando con ese resultado? Denme un minuto. Primero vamos a terminar la cuenta y después les digo que están calculando. Porque geométricamente ya se daba en cuenta que no podemos hacer ningún dibujo. ¿O no? Porque ¿dónde voy a dibujar esto? No lo puedo dibujar. No es un punto de acá lo que estoy dibujando. Es un punto que ni siquiera es un punto. Es una gráfica que le suma una dimensión a las que ya tengo adentro de una dimensión más grande, que es R4. ¿Entienden? O sea que la composición va, la gráfica, salí de un gráfico de R2 y terminé en un gráfico adentro de R4 con esta composición. ¿Tomaron cuenta de eso? ¿Vieron qué importante es saber de dónde va? Porque esto es posible si esto es una F en phi de V, ¿no? Hay que hacer la composición. Entonces, ¿cómo va a ser esta integral? ¿Cómo se va a calcular esta integral? Bueno, vamos a ponerla acá arriba. Esa integral
doble sobre phi de f diferencial área es la integral doble. Vamos a ir poniendo las coordenadas. Fíjense que todo va sobre el dominio. Entre U0 y U1 del diferencial U, entre B0 y B1, de la F compuesta con phi, ¿ven? Ahí tengo que poner la composición, por la norma de T de U por T de B, diferencial B. ¿Bien? ¿Se entiende? O también, ¿cómo se puede escribir esto? Como la integral entre U0 y U1 del diferencial U, la integral entre B0 y B1, de F en phi de UB, ¿ven? Por, ¿qué nos daba esto? La raíz cuadrada de J1 al cuadrado más J2 al cuadrado más J3 al cuadrado diferencial B. Y si es un plano, ¿qué pueden hacer? Evitar todo esto y dividir todo por el coseno del ángulo. Y chau. ¿Se dan cuenta? Si es un plano, todo esto, ¿qué hace? Pueden usar la fórmula si es un plano. ¿Qué hacen? La composición y dividen por el coseno del ángulo. Con los diferenciales. Integran mucho menos, ¿se dan cuenta? ¿Se entendió hasta acá? La pregunta es, ¿qué es eso que está dentro de R4? Bueno, eso no tiene ninguna explicación geométrica. Pero los físicos dijeron, ¿saben qué es eso? Ese número que asigna esta composición. A ver, ¿qué se les pudo ocurrir a los físicos? Esto es un concepto físico. Eso es la masa de una superficie. O sea que cuando a ustedes le dicen ¿qué es la masa de algo? Es eso que vive adentro de R4 que no puedo saber qué es. No sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Se dan cuenta por qué es tan difícil definir la masa de algo? Porque es un problema matemático nada más. Es aquello que no se puede definir dentro. Es la integral de un campo escalar sobre una superficie paramétrica. Eso es la masa de la superficie. Esta integral, si I es positiva, entonces I es la masa de phi. De esa superficie paramétrica. O sea que cuando yo hago esta cuenta, estoy calculando no solamente la integral, sino que cuando es totalmente positivo ese resultado, eso es la masa de la superficie que parametricé. Y si el F vale 1, es la masa, pero a su vez es el área. En ese caso el área coincide con la masa, si el F es igual a 1. ¿Quién de ustedes hizo algo de ingeniería? Alguien, creo que de ustedes había hecho algunas materias de ingeniería, me había dicho. Yo, pero hace ¿No muchos te años. acordás nunca que calculaste el centro de masa, el centroide, esas cosas ¿escuchaste los nombres alguna vez? Sí, Bueno, seguramente que sí. Sí, la sí. masa o sea, calcular el centro de masa de un objeto, y me decía, pero yo lo calculaba con áreas. ¿Por qué? Porque hacías cuentas de este tipo poniendo que la F sea igual a 1. Igual a 1. Entonces podés calcular la masa cuando considerás que la altura es 1, pero si la altura es 1 es un plano, entonces podés dividir por el coseno del ángulo. Entonces te olvidás de hacer toda esta cuenta porque podés dividir por el coseno del ángulo. Esa es la forma que los ingenieros tienen las fórmulas en los manuales de cálculo. Sí. Sí, mucho no me acuerdo, pero sí, seguramente he visto. Son esas cosas. ¿Está? Y acá sale ese concepto. Bueno, una cosa más que les pude decir. Y nos faltaría la última, parametrizar en forma vectorial y ver cuándo es cerrada la curva. Muy bien. Vamos a parametrizar en forma vectorial algo abierto primero. ¿Está?
Ahí tenemos, este resultado lo vamos a poner. Esta sería la integral de un campo escalar, ¿eh? Primer resultado de la clase. Campo escalar. ¿Qué nos da esto? La masa de la superficie paramétrica. Uy, esperen que ahí no se ve. A ver, déjenme ver dónde pongo la cámara. Ahí sí se ve. Ahí estamos. ¿Vamos bien ahí con lo que hicimos? Bueno, vamos ahora a hacer la integral de un campo vectorial. ¿Qué nos daba la integral de un campo vectorial arriba de una curva? ¿Cómo calculábamos eso en una curva? Primero teníamos que orientar la curva, ¿no? Cuando teníamos una curva orientada, ¿qué nos daba? Yo tenía un pedazo de curva, tenía, por ejemplo, en este punto un diferencial de longitud y venía el campo por acá, campo F. ¿Qué nos daba la integral en ese punto de este campo F para este ángulo θ? Después lo podíamos hacer para este otro ángulo, para este otro punto, después sumábamos todo con la integral, ¿no? ¿Qué nos daba? A ver, ¿quién se acuerda? Una curva. ¿Qué calculábamos? Estamos repasando lo anterior, ¿no? Tenía el vector campo y el diferencial de longitud. A ver las chicas, ¿quién se acuerda? Jorgelina mira, busca. ¿Qué calculábamos ahí? Mirá el gráfico, es tan sencillo lo que calculábamos. ¿Qué nos interesaba de esto? ¿Qué aportes hacía F arriba de quién? Arriba de... ¡Qué silencio! Silencio en la noche, ya todo está en calma. A ver, Mabel, se cayó la boca Mabel hoy, no sé qué le pasó a Mabel. Tengo silenciosa Mabel, o se fue. No, está ahí Mabel, está escondida. No dice nada Mabel. Jessica. Estoy. Lo que pasa es que quería comer. Dale, Jessica, a ver, Jessica. ¿Qué hacíamos? No escuché lo que preguntó Jorge, se me cortó. Se te cortó, madre. De nuevo. Pregunté, cuando teníamos una curva y la teníamos parametrizada en forma orientada ahora, ya ahora nos interesa el sentido, el campo F, sí. ¿Qué calculábamos con la integral? Cuando queríamos calcular la integral de F sobre esta curva, ¿qué calculábamos con esta integral? Esa era la pregunta. ¿Cómo afectaba sigma sobre el campo? Claro, ¿cómo me costaba a mí moverme arriba de el trabajo, ¿no era? El trabajo, cuánto trabajo me daba y cómo lo calculábamos esto. ¿Con qué? ¿Con el producto? Con el producto escalar, porque me daba la proyección ortogonal a 90 grados en la dirección que yo tenía, cuánto me aportaba el F. Y se acuerdan que yo les dije, podíamos tener F aportando para cada lado. Hicimos un montón de cuentas con eso. Hicimos el cuadrado, hicimos un montón de cosas. Estoy preguntando eso. ¿Se dan cuenta cómo caen? Estoy preguntando lo que ya vimos. Hicimos un montón de cuentas y me mandaron un montón de cálculos con eso. ¿Se dan cuenta que lo que estamos haciendo es mirar cuánto aporte tengo en una dirección o en otra? O sea, era el producto escalar del campo sobre el diferencial de longitud para la trayectoria sigma. Bueno, ahora lo que queremos saber es lo mismo, cuánto aporta un campo vectorial pero arriba de una superficie, no de una curva. ¿Entiende?
¿Siguen hasta ahí? Quiere decir que a mí lo que me interesa ahora es cuánto aporta F sobre una superficie. O sea, que ahora voy a querer calcular la integral esta sobre phi con una superficie de F producto escalar, porque va a ser un producto escalar, ahora vamos a ver con quién, diferencial área, pero área vector. Me va a decir, ¿qué es el área vector? Eso es lo que tenemos que mirar. Porque hasta ahora sabemos que el área siempre fue un escalar. Y ustedes nunca pensaron en el área como un vector. ¿Entienden lo que digo? O ustedes alguna vez escribieron, le dijeron, esta área, el área de esta superficie de esta mesa tiene 3 grados latitud norte, 45 latitud sur, 5 latitud oeste. ¿Alguna vez escucharon un área así ustedes? No, ¿no? No. A nadie se le ocurrió dar coordenadas de un vector para un área. Pero aunque no lo puedan creer, se puede definir un área vectorial. ¿Con quién se define un área vectorial como una curva? Una curva tiene más sentido, porque ¿qué hace uno? Va para un lado, va para el otro. Pero en una superficie, ¿qué significa que un área esté orientada o tenga una superficie? Entonces vamos a hablar de eso. ¿Qué es una superficie orientada? Para definir esta integral necesito definir una superficie orientada. ¿Sí? Orientada. Y esta superficie orientada es simplemente voy a agarrar algo en R3 para que lo puedan ver. Creo que vengo bastante bien con los gráficos en R3, ¿no? No necesité GeoGebra hasta ahora. ¿Vieron? Y agarro una superficie, agarro un plano, tangente en un punto, y trazo el normal, y trazo un paralelo al K-versor, ¿no? Siempre una superficie orientada va a estar relacionado ¿entre quién? Entre el normal y el K-versor. Siempre va a tener un ángulo θ, pero fíjense que si es curvo, esos dos ángulos, ese ángulo va a ir variando. Porque si es curvo, el normal a uno que esté por acá, ya no es el mismo que este. El que se va a mantener igual, ¿cuál va a ser? El K. Pero el N, este ángulo va a ir variando. θ1, θ0. ¿Ven? Esos ángulos van a ir variando todos. Punto a punto varía eso. Entonces la pregunta mía es, ¿qué pasa si viene un campo vectorial así, por ejemplo, actuando arriba de esa superficie, y quiero saber qué aportes hace ese campo vectorial arriba de esa superficie? ¿Entienden lo que quiero calcular? Es un campo vectorial que tiene imagen en R3, o sea que saldría de R3 en R3, por ejemplo. Y la phi iría de la superficie paramétrica, tendría una phi de R2 en R3. Salgo de un plano y la mando acá a R3. Tendría una X de V, una Y de V y una Z de V. Pero ¿cómo definimos la superficie paramétrica? La definimos a través de este versor normal. Pero ese versor normal ya lo teníamos más o menos cocinado hoy cuando trabajamos con el producto escalar, ¿se acuerdan? Nosotros hoy calculamos la norma de él. La norma de él es la norma de ¿quién? Del T de U por el T de B. Pero si yo quiero un versor, ¿qué teníamos que hacer? Agarrar, ¿se acuerdan? A T de U por T de B dividido, normalizarlo. Dividirlo por la norma de él mismo, ¿no? ¿Cómo normalizo un vector? Recuerden que esto lo dijo, creo que lo dijo hoy Jessica, ¿no? Que era esto el normal, ¿se acuerdan? Sí. Este es el n-versor que yo tengo en ese gráfico. O sea que mi n-versor va a ser este producto. ¿Y cómo defino un área orientada, un diferencial de área orientada? ¿Y cómo se define un diferencial de área orientada? Un diferencial de área orientada tendrá la dirección del n-versor. O sea que tendrá esta dirección, miren. Por ejemplo, esta. Esta será
la dirección de mi diferencial de área orientada. O sea que sería paralelo a mi n-versor. El n-versor, ¿en qué se diferencia de mi diferencial? Que es el que me da la orientación al área. O sea que, no sé si ustedes recuerdan del álgebra, si se lo explicaron, porque como no hicieron álgebra conmigo, estamos en el horno acá. Un vector, ¿cómo se puede escribir? A través de su norma y su versor. Si un vector dividido su norma me da el versor, La multiplicación entre la norma y el versor, ¿no? Quiere decir que mi diferencial de área orientada se podrá escribir como su versor por el escalar de él. ¿Y cuál es el escalar? Su norma. ¿Se ve? O sea que una manera de definir un diferencial de área orientado es multiplicar al área escalar, a la magnitud área, por su versor, por la dirección que me da el versor donde está parado. ¿Cómo calculo ese versor? Con esta ecuación paramétrica. ¿Lo ven? ¿Qué me está dando esto? Me está dando cuánto se estiró. A ver, vamos a hacer el dibujo de nuevo para que lo entendamos bien. Vamos a agrandarlo un poquito. Me está diciendo, para este punto, por ejemplo, que tengo este diferencial de área orientado. Perdón, este es K-versor, no N. ¿Sí? Para ese punto, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo cuánto el versor N se estiró para definir mi diferencial de área. Porque este diferencial de área tiene una superficie que sería su escalar. Que sería ese planito, largo por ancho. ¿Se ve? ¿Se ve bien el dibujo ahí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi diferencial de área vectorial se va a poder escribir como su magnitud. ¿Cuánto me da la dirección de quién? De cuánto se apoya arriba de este escalar de área, ¿no? Es decir, que un vector se puede escribir como su versor por su norma. Lo mismo que definimos hace un ratito. Ahora bien, ¿qué me interesa de esto a mí? Lo que me interesa a mí de esto es calcular si yo tengo un campo vectorial, por ejemplo, este campo, que haga esto. Por ejemplo, tengo varios vectores que hacen esto. Agarrar la dirección del n-versor, que sería la dirección de este, ¿ven? ¿Ven la dirección del n-versor? ¿Se ve la dirección del n-versor? Sí. ¿Cuánto se apoyan estos vectores campo arriba de quién? Del n-versor. Por ejemplo, pero ¿cómo se apoyan? En forma perpendicular, ¿ven? Cada vector campo lo proyecto ortogonalmente arriba del n-versor, de la dirección del diferencial área vector, que viene dada por la dirección del n-versor. ¿Lo ven eso? A ver el resto de las chicas, a ver las caras. A verlo mira feo, pero bueno. A ver Jessica, la cara de Jessica. Noemí no le puedo ver la cara, hoy no tiene cámara, pero bueno. A ver. ¿Se entendió lo que tenemos que calcular ahora? Ahora la dirección no está más sobre la curva. ¿Está sobre quién? Sobre el vector perpendicular al área. Y sobre él voy a proyectar ortogonalmente
todos los vectores campo. ¿Con qué cuenta hago eso? Con el producto escalar. Con el producto escalar. O sea que para un diferencial, ¿sí? Yo quiero un diferencial la integral me va a dar, para un diferencial cualquiera de área, me va a dar lo siguiente. Esto va a ser el producto de f, producto escalar diferencial de área, ¿ven? ¿Y qué me está diciendo esto ahora? ¿Cuánto de las líneas verdes del campo, recuerden que el campo está en verde, ¿no? Vamos a ponerlo en verde, así lo ven bien. Las líneas campo están en verde, por el diferencial de área. Por cada componente. ¿Qué me puede pasar? Lo mismo que me pasaba antes con las longitudes. Puedo tener líneas de campo que me aportan en el sentido hacia afuera de la superficie. Y puedo tener otras que me aportan en sentido contrario. La suma total que sería no me da trabajo de nada acá. Acá me da el flujo de algo que atraviesa. ¿Qué quiere decir? Que si el campo me aporta en el mismo sentido de las líneas que cortan a la superficie, en la dirección del normal, me aportan más en el sentido que en el sentido contrario, es que el flujo va en esa dirección. Eso me da el flujo. Es como si pasara un chorro de agua a través de una sección transversal. Eso sirve para medir eso. ¿Se entiende? Un haz de luz a través de una lente. ¿Está? Eso mide. Un chorro de agua a través del ancho de la goma de una manguera. Un flujo eléctrico a través de la sección de un cable, que eso es muy importante, porque no es lo mismo el ancho, el diámetro de un cable para poner aire acondicionado que para poner una lamparita. ¿Vieron que les dice? Ese cable no te alcanza. Ese no te alcanza, ¿saben lo que es en traducirlo correctamente? En que la sección transversal es chica. ¿Qué quiere decir? Que el flujo es muy grande con respecto al área que tiene que transversar. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a disipar calor y se te va a prender fuego la casa. Cuando te dicen eso. ¿Escuchaste? O sea que tenés que cambiar toda la instalación eléctrica si los cables son finitos. Sirven para la lamparita nomás. ¿Escucharon todo lo que les dije? ¿Cómo se hace esa cuenta? Con esto se hace esa cuenta. Entonces uno puede calcular el diámetro de algo para saber cuánto de diámetro le tiene que dar para poner algo que va a disipar tanto calor. ¿Hay una relación matemática con eso? Sí, la relación de Joule. ¿Cómo se hace? Se parametriza el área. Ya el cilindro está parametrizado, lógico, está tabulado. No hace falta ponérsela a hacer la cuenta, ya eso ya está en cocina vieja. ¿Escucharon todo lo que se hace? Ahora, si tengo una superficie y tengo que fabricar algo nuevo que tiene una superficie rara, que no sea un cilindro, el cable es un cilindro. Por eso se hacen cilíndricos los cables. Para que sea fácil la cuenta, ¿entendieron? ¿Y el área qué es? Si atraviesa un cilindro, ¿es la sección transversal de un área de qué tipo? De todas las que vimos. Si vos tenés un cilindro y cortás un cilindro, la sección de un cilindro, ¿qué tipo de área es? Un plano. Un plano. ¿Y si es un plano, necesito hacer toda esta cuenta? No, ¿Que ¿Por qué tengo que dividir? Por el coseno del ángulo. Son todos ángulos rectos. Son todos ángulos rectos, una pavada el cálculo. ¿Se dan cuenta lo que les digo? ¿Entienden lo que estamos mirando? Pierden de vista las cosas. Para eso sirve todo esto. Muy bien, vamos a poner la cuenta acá adentro. ¿Cómo puedo escribir el diferencial área? ¿Cómo dijimos que lo podemos escribir? Fíjense. Esto, esta norma. Podemos escribir por su claro, por el versor. La por normal. No, y ya está. Ahí está. De A. Diferencial área, así lo podemos escribir. Ahora, eso sí, si quiero escribir quién es n, ¿qué tengo que meter dentro de la fórmula? Tengo que meter todo esto, ¿no? Sí. Y si quiero escribir quién es el diferencial área, ¿quién es el diferencial área? Solamente lo de abajo. ¿Se acuerdan que el diferencial área, hoy lo
Hoy dijimos, ¿quién es el diferencial área escalar? La norma Sí. de T de U por T de B, ¿no? O sea, si quiero meter todo acá adentro, ¿cómo hago la cuenta? Empecemos de aquel lado. ¿Cómo me queda la cuentita? Será una integral, va a ser igual a la integral sobre phi de f, producto escalar, diferencial área. Y eso se puede escribir como la integral sobre phi de f, producto escalar, n versor, diferencial área, ¿no? Vamos a ir borrando todo esto. Sí. Y a su vez esto podemos ir reemplazando, ¿no? Mirá. Claro. El n lo puedo reemplazar por esto. Muy bien, vamos a reemplazar. Vamos a ir borrando. O sea que esto va a ser la integral sobre phi de f, producto escalar. El n nos dijimos que era t de u por t de b dividido la norma de t de u por t de b por, y ahora, perdón, este es un producto escalar y este es un producto común y corriente. Este es el producto común y corriente, ¿ven? ¿Se ve? Este es el n versor, que no lo habíamos normalizado y ahora tuvimos que normalizarlo para hacer esta cuenta, ¿no? Por, ¿quién es el diferencial área? Solamente lo de abajo. T de U, ¿y qué se podrá hacer ahora? Qué suerte, mirá. Diferencial U, diferencial B, ¿no? El diferencial área era todo esto, ¿no? Esto era mi diferencial área. A ver, vamos a ir marcando cosas. Esto es mi n versor. Y esto es mi diferencial área. No sé si se ve. A ver, con otro rojo que tengo los marcadores ya el año que viene, los de color, voy a ver si consigo. Esto es esto, ¿ven? Este es mi diferencial área, ¿o no? Área escalar, ¿no? Sí. Con esto calculábamos el área, con esto solo. ¿Qué puedo hacer ahora con esta cuenta? Aunque este es un producto escalar, estos son escalares. Es como si fueran dos números, ¿no? Porque son... ¿Qué se puede hacer? Se pueden simplificar porque son números. Esto no, porque esto es un vector. Fíjense que no quedó nada. Entonces, ¿cómo me quedó la fórmula de la integral? Quedó fácil, ¿no? Me quedó que la integral sería la integral entre U0 y U1 del diferencial U, ¿no? Siempre con el parámetro, de la integral de B0 y B1 de F en phi de V, ahí tengo que componer también, recuerden que tengo que componer, si no, no me quedan las coordenadas, ¿no? Ahora vamos a ver si se puede componer. Hay que componer, ¿no? Para meter la F. Recuerden que en los dos casos se componía. ¿Por quién? Cuidado ahora, ¿eh? Producto escalar, porque esto es un vector. Ven que quedó el producto escalar. Y esto es otro vector, ¿eh? Miren que ahora no quedó norma acá, ¿eh? Quedó el producto, miren que va un paréntesis, ¿eh? T de U por T de B. Diferencial B. ¿Ven cómo quedó la cuenta? Y esto, ¿qué me da? El flujo. El flujo del campo vectorial. Otro concepto físico. Vectorial F. Lo que les decía... ¿Se entendió la cuenta? ¿Se ve? ¿Me siguieron o ya se perdieron? Están en silencio en la noche. Silencio en la noche. Un añito con George haciendo cuentas, ¿sabe cómo aprende? ¿Te das cuenta? Del terror. ¿Se entendió hasta acá? ¿La chica ya? ¿Jessica? Sí, se entiende. ¿Se entiende lo que estamos calculando? Fíjense que ¿qué les va a dar de resultado esto? Un número también, porque es un producto escalar, ¿eh? Les decía de la composición, ahora que terminen de anotar, por eso no me quería apurar, que la F va, es un campo vectorial que va de R3 en R3, ¿no? Y la phi
va de R2 en R3. Entonces la pregunta, ¿se puede componer? Sí, porque miren, si la F sale, perdón, la Phi, recordemos si hacemos la composición, ¿cómo la hacemos? Claro. Phi. Primero, después. Claro, sale de R2, muere en R3. Esta Y de sería la R3. Phi. Y de R3 en R3 sale la F. O sea, perfecto, ¿ven? Anda bien. O sea que esto vale siempre que estemos en estas dimensiones, lógico. ¿Y esto dónde se define? En estas dimensiones, pero no tiene ningún sentido definirlo en otro lado. O sea, definimos, esto nos da la masa y esto nos da el flujo. Esto sería la integral de un campo vectorial. ¿Está bien? Muy bien. ¿Les gustó hasta acá? ¿Se ve bien? ¿Se entendió la cuenta? Uy, qué prolijo Sí. que quedó. No lo puedo creer ni yo que quedó tan prolijo. Yo lo veo bien de acá. No sé ustedes. Yo lo estoy mirando acá, ¿ven? Hola. Estoy acá al lado de ustedes para que terminen de anotar. A ver qué están haciendo. Yo me río un rato de lo que hacen. A ver qué hacen. Las caras. Mariela sacó la cosa, puso la foto para que yo no le vea la cara. No, porque tomaba mate mientras escribía para eso. Tome tranquila, no hay problema. Qué suerte que te gusta el mate. Yo debo ser uno de los argentinos que detesta el mate, no sé, debe ser. Mira, mate, parece una cacerola lo que tiene más que un mate. Muy bien. Creo que estuvo claro, ¿no? A ver, mírenlo de nuevo, cualquier pregunta que me quieran hacer. Natalia, ¿estás ahí, Natalia? ¿Se me puede contestar? Hola, hola Nati. Uy, tiene lío con el audio, pobre. No importa, Sí. no te preocupes. Estoy. ¿Se entendió? Sí, estoy anotando y estoy acá. Perfecto, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Si no podés, si no te da mucho el audio, me mandá ahí abajo, yo te contesto una preguntita. Y acá veo todo, Sí. un chat. Viste, se puede hacer de todo con esto. Muy bien. Ahora les voy a contar qué pasa si la superficie es cerrada. A ver si tengo algo para hacer. Denme un minuto. ¿Qué traje? Ahora les voy a hacer algo que les va a llamar la atención. Tipo mago. George el mago. A ver. Supongamos, ya sabemos cómo se calcula todo esto, muy bien. ¿Qué pasa si las superficies son cerradas? Vamos a mirar un poco las superficies cerradas. Para cerrar la clase de hoy. Con esto cerramos la bolilla del programa, ¿eh? Lo que sigue después son los teoremas del cálculo. Vamos a analizar un poco las superficies cerradas. No mucho, pero aunque sea un poquito para que tengan una idea. Superficies paramétricas cerradas. A ver. ¿Están ahí? ¿Se escucha? Porque no escucho ningún ruido, así que me llama la atención qué pasó. Ahí escucho algo. Bien. Sí, te escuchamos, Rebeca. Muy bien.
Supongamos que tenemos esta superficie. A ver, voy a sacar el sistema de coordenadas porque vamos a analizar solamente la superficie. Esta superficie es abierta, pedazo de superficie abierta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Yo agarro un punto y trazo su normal. ¿Estamos de acuerdo, no? Versor normal. Si yo agarro ese versor normal, lo puedo calcular, como ya dijimos, TDU por TDB, sin la norma, lógico. Si saco la norma, me va a servir para el área, pero no me va a servir para sacar el vector. Si quiero este vector, tengo que sacar el producto vectorial y dividirlo por su norma para normalizarlo y tenerlo ahí. ¿Se entendió, no? ¿Hasta ahí estamos? Ahora bien, podría haber sacado ese con el producto vectorial o podría haber sacado ¿cuál? Este, ¿no? El otro, el opuesto, sería. Claro, este lo puedo llamar N1 y a este lo voy a llamar N2. Fíjense, si yo agarro y desplazo eso por toda la superficie, en cualquier punto de la superficie, para todo X sub I que está en S, vamos a suponer que esto es la superficie S paramétrica, ¿qué va a así lo escriben los matemáticos, en jeroglíficos, como siempre. ¿Qué va a suceder? Que N1 iguales. va a ser siempre menos N2. No sé si se ve eso. En cualquier punto del plano. En cualquier punto del plano va a pasar eso. Si yo agarro una superficie, cualquiera, abierta, así como está, si yo agarro un lápiz y dibujo arriba de la superficie, cualquier cosa, y recorro la superficie, estoy dibujando sobre ¿qué versor? N1. Jamás voy a tener un dibujo del otro lado de la superficie. Siempre va a quedar de un solo lado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando pasa esto, la superficie, ¿cuántas caras tiene? 2. Lo cual es lógico, tiene esta cara y esta otra. Es decir, pero eso es una estupidez lo que está diciendo. Porque a toda la superficie le pasan eso. Porque ¿qué pasaría si la superficie es cerrada? Yo la cierro, por ejemplo, un cilindro, ¿no? Agarro un cilindro. Esa superficie es abierta, ¿no? Estás abierta y pasa eso. ¿Qué pasa ahora si la superficie es cerrada? Esto estamos en una abierta. Ah, porque ahí el título dice superficie paramétrica cerrada. Bueno, pero estamos mirando esa abierta. Ahora vamos a mirar una cerrada. ¿Cómo la cierro? Agarro una brochadora, ¿ven? Y la cierro. Cerré la superficie. ¿Ahora qué tengo? Un cilindro. Un cilindro tengo, ¿no es cierto? Entonces yo agarro y me posiciono en un lugar del cilindro. Y dibujo. Y en cada punto de la superficie, sin levantar el lápiz, jamás voy a recorrer la cara de adentro. Pues sería una cosa de mandinga. ¿Cuántas caras tiene este cilindro entonces? 2, también. 2. Lo mismo que pasa con la abierta. Quiere decir que en una superficie cerrada, para todo XY que está en S, N1 también es igual a menos N2. Porque en todo punto de la superficie, ¿qué sucede? En todo punto de la superficie pasa lo mismo que en esta abierta. Me van a decir, ¿y eso qué aporta a la integral que tengo? Si eso siempre va a suceder. Bueno, vamos a mirar una situación muy distinta. Les voy a pedir que lo hagan. Yo se los voy a hacer acá para que lo vean. Voy a cortar una cinta. Miren, para que vean que no hago ninguna trampa. Ven, estoy cortando una cinta de esto. Y en lugar de cerrarla como un cilindro, como la cerré yo,
Esto sería cerrarla como un cilindro. Sería una cinta para la cabeza, ¿ven? Para los pelos míos. ¿Ah? La voy a cerrar, pero la voy a cerrar así, miren. Voy a dar vuelta. Voy a cerrarla como un cilindro y cuando llegué, giro las dos partes y me va a quedar como un 8, ¿ven? La cinta. Y la voy a abrochar. ¿Vieron lo que hice? Ahora les voy a pedir, vamos a recorrer la cinta con el lápiz sin levantarlo. Si la recorren, sin levantar el lápiz, háganlo, van a ver que van a recorrer toda la cinta. Cuando la abran, la vuelvan a cortar y la abren, va a quedar marcada de los dos lados. ¿Cuántas caras tiene la superficie esa que acabo de hacer? 2. Una. Porque yo no levanté nunca el lápiz y recorrí las dos caras. En ese caso, el N1 resulta ser igual al N2. En todo punto de la superficie. Son indistintos. Hay un solo N. Y el producto vectorial en cada punto es totalmente indiferente. ¿Escucharon eso? Parece cosa de mandinga que pase eso. Pues en el tromba lo tienen en la página, en mi tromba. Ahora van a entender por qué está dibujado eso. Seguramente lo tienen en todos los trombas, está, porque es un clásico del tromba. Ya les digo dónde está lo que quiero que miren. En este está en la página 475. ¿Lo ven? Las hormigas caminando arriba de la cinta. La cinta de una cara, llamada cinta de Moebius. Ese es el signo del infinito. El signo del infinito no es un 8 como ustedes piensan, ese es el signo del infinito. Porque es infinitamente desplazable una sola cara. No tiene sentido hablar de dos caras en esa superficie. En esa superficie, si el N1 es igual al N2, entonces la superficie tiene una cara. Y ese es el caso de la cinta de Moebius. ¿Se entendió? ¿Nunca lo habían hecho? No. Háganlo, van a ver que si no le van... Hay que doblarlo bien, ¿eh? Cuando terminan el doblez, doblan la hoja a 180 grados y la pegan, o la abrochan. Con una tijera y una abrochadora se puede mostrar eso. ¿Vieron? Cambia de orientación la superficie. ¿Qué orientación? No. La orientación es siempre la misma porque es indistinta una de la otra. Vos en todo punto podés poner tanto al N1 como al N2, porque vos lo vas dando vuelta y en un momento te queda el N1. Cuando diste otra vuelta te quedó el N2. Cuando diste otra vuelta te quedó el N1. Cuando diste otra vuelta te quedó el N2 y así infinitamente. Por eso sale el signo infinito. Porque no podés distinguir una cara de la otra. Porque no tiene dos caras, tiene una sola cara. ¿Entienden? Las caras no se miran geométricamente como uno las mira. Se mira a través del N-versor. La orientación de una superficie. Entonces, en una superficie cerrada que tengo una cara, la integral del flujo tiene un solo aporte, porque es un solo sentido. No tiene sentido hablar de adentro o afuera, interior o exterior, porque en esa cinta, si ustedes tienen un cilindro, tiene sentido hablar de exterior e interior, pero si ustedes tienen esto, ¿cuál es el interior y el exterior de algo así? No existe. Porque el interior y el exterior es lo mismo. ¿Entienden? Eso es lo que estamos mirando. Ahí le cayó la ficha a Mabel sobre lo que estamos mirando. Con dos palabras que cambié, ¿vieron? El N1 y el N2 son interior y exterior.
Cuando la superficie es abierta, siempre tienen algo hacia un interior y hacia un exterior. Porque siempre tengo dos caras en una superficie, pero en una superficie cerrada puede pasar esto. ¿Me siguieron? ¿Cómo se calcula la integral de una superficie cerrada? Como una unión, si la superficie es múltiplemente conexa, lo mismo que la curva, es porque se puede escribir como la unión de superficies abiertas. Cuando la superficie tiene una sola cara, eso no se puede hacer. Solamente pueden trabajar en superficie cerrada con dos caras. Por ejemplo, un cubo, ¿de qué tipo es? Es una superficie cerrada con ¿cuántas caras? Un cubo. 6. Con 6 caras, pero son 6 caras. De un lado tengo el N1, del otro lado tengo menos el N1 o el N2, ¿no? Uno es menos el otro. Claro. Por lo tanto, ¿cuántas caras tiene siempre en todo punto? 2. Una interior y una exterior. Tengo una esfera, lo mismo. Tengo un, qué sé yo, ¿cómo es esa figura geométrica que hacía cuando yo iba al colegio? Una pirámide, un tetraedro, cualquier cosa. Todas tienen dos caras. Salvo la cinta de Moebius, que tiene una sola cara. O sea, si tengo que integrar sobre la cinta de Moebius, agarrate Catalina. Porque el producto escalar me va a aportar en una sola dirección. Y como voy a tener aportes en una sola dirección, pero en los vectores se van, al dar, calculé sobre el N1, di una vuelta, y cuando di una vuelta ya no tengo más el N1, tengo el N2, o sea que tengo 2 veces el N1. O sea que tengo que siempre multiplicar por 2 cada vez que haga una cuenta sobre la cinta de Moebius. Depende de las veces que doy la vuelta. Cosa que no me pasa en otras superficies. Es independiente de las veces que me mueva cuando tengo dos caras. ¿Se entiende? Entonces, una superficie cerrada, ¿cómo se va a plantear la integral? Sobre una integral de superficie cerrada, con un círculo, como normalmente se plantea, ¿no? df, producto escalar, el n versor, diferencial área. Una forma de escribirla, ¿no? Y esta es sencilla si esta superficie puede tener dos caras, el recinto es múltiplemente conexo, si tiene dos caras. ¿Está bien? Y en esa situación va a ser sencillo hacer la cuenta. ¿Se entendió? Bueno, hoy no nos da para hacer ejemplos. La semana que viene voy a hacer ejemplos. Vamos a hacer algunas cuentas de todo esto. Y hasta acá llegamos. La cinta es muy interesante, ¿vieron? No pareciera que existan cosas de una sola cara, ¿no? Es raro eso. ¿La hicieron la cinta? Háganla, después van a ver. Se van a quedar pensando en la cinta. Con esto ya creo que hemos dado un curso de análisis bastante densito, ¿eh? ¿Qué sigue después de esto? Si alguien quiere seguir estudiando. Lo que sigue serían los teoremas. Los teoremas que relacionan las integrales de línea, curvilíneas, con las de superficie. O sea que ahora viene una combinación de cosas. Y se genera un nuevo análisis que se llama análisis vectorial, no análisis multivariable como este. Ahí aparece una rama de la matemática, antes se dictaba en los institutos de profesores, ahora se sacó todo eso. Nadie va a dictar eso porque no llegamos. Como se sacaron un montón de cosas. ¿Se dan cuenta? Tuvieron suerte que ecuaciones diferenciales lo pudimos dar porque lo dimos en el otro curso. ¿Se dan cuenta que no cabería, no cabría ni siquiera ecuaciones diferenciales si uno lo tiene que dar? ¿Se dan cuenta del tiempo que tenemos? Tuvimos suerte, la pandemia nos permitió dar aunque sea ecuaciones diferenciales. O sea que fue terrible. Por eso, ¿qué hice yo con esa materia? Me dieron esa materia pelotuda, ¿qué hice yo? Puse los temas que faltan. Dado que el Estado los saca, yo los pongo. ¿Por qué? Y porque yo considero que la gente tiene que saber los temas, porque si no, no puede enseñar.
y ahí, gracias a Dios, pudimos dar ecuaciones diferenciales, que era un tema importante. También dimos lo que sigue de esto, pero yo no les podía decir al principio, porque ¿qué hicimos con los chicos el año pasado? En el primer trimestre terminamos los teoremas y dimos toda la parte de cálculo vectorial. Después dimos ecuaciones diferenciales, cuando se engancharon ustedes. ¿Entienden lo que dice? Pero yo no les podía decir a ustedes cuando recién arrancamos que empiecen por el final de lo que sería ahora la materia. Ahora empieza lo que vimos con ellos al principio del curso de ellos. Lo que voy a hacer es ponerle esas clases para el que la quiera tener y saber de qué se trata. Ellos hicieron los problemas, les puse todas las cosas. ¿Entienden lo que les digo? No sé si el año que viene me meterán en alguna materia, pues esa materia no se dicta más, entonces, porque se cambió de plan. Entonces no sé si me darán una materia donde yo pueda seguir lo que falta de esto con ustedes. Si eso es así... Claro, justo iba a preguntar eso. Si eso es así, veremos. La materia no se sabe todavía, ¿no? No, todavía no me dijeron nada que nos van a dar. Yo, si me dan algo de física, lo meto, completo cálculo vectorial y damos algunas aplicaciones físicas, que sería lo ideal. Si me dan algo de física. Si me dan álgebra, pues se rumoreaba que me iban a dar álgebra, la que hicieron ustedes con topología, querían darme esa. Si me dan eso... Nosotros vamos con vos. Sí, pero si llegas a agarrar topología. Sonaron, porque ya esa materia la hicieron. Pero no importa, si vos no... si quieren venir. ¿Nos dejás que vayamos? Sí, ¿cómo no los voy a dejar? Por lo menos voy. ¿Cómo no los voy a dejar? Yo jamás les diría que no vengan. ¿No vieron toda la gente que me sigue por gusto a veces? Tengo un montón de seguidores, ¿vieron? Hay gente que me sigue por gusto nada más. No necesita hacer el curso ni nada. Hay gente que se prende en los cursos míos porque les gusta la forma, les gusta, qué sé yo. Hay un montón de motivos. Pero por eso les decía, me parece que me gustaría, si me dan una materia de física, entonces sí, puedo completar esto y ver un montón de aplicaciones. Porque hay 2 o 3 materias de física que tienen cosas para hacer. No sé si me van a dar algo de eso. Pero que querían darme álgebra. Por otro lado, se estaba peleando eso. Pero yo ya les dije, o doy álgebra o doy algunos temas de física o probabilidad estadística. Otra materia a mí no me den porque no sé. Filosofía. No, yo cosas raras no me meto. Agarrá filosofía y empezá a dar esto. Y nosotros... Sí, total ni se enteran lo que hablamos. No, ¿sabés lo que pasa, Mabel? Que no es así. Tenés que hacer las cosas bien y hay que dar dentro de todo esa materia, porque a ver, el grupo fue muy especial, sirvió para que otros grupos como el de ustedes se prendieran a ver temas colaterales, yo le digo, problemas colaterales, ¿vieron? Son temas colaterales que en realidad son temas de ustedes. Por ejemplo, a los chicos de física teórica de San Miguel, como lo otro que eligieron fue álgebra de Lie, porque esos temas lo eligieron ellos, no los puse yo, los que estuvimos dando. Querían terminar esto, porque quedamos acá el año pasado también. Presencialmente quedamos en el mismo lugar, ¿eh? No empiezan a pensar que llegamos hasta acá, al mismo punto llegamos. Ahora bien, el teorema de Green, teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Son los 3 teoremas del cálculo diferencial e integral que relacionan las integrales de línea con las de superficie. Y eso da lugar a un álgebra diferencial de operadores. ¿Escucharon? Y esa álgebra de operadores es lo que se llama cálculo vectorial. Y eso lo dimos en el primer trimestre de este año de la materia de ellos. Y eso tiene un montón de operaciones algebraicas con producto interno, producto cruz, ahí aparecen operadores que se llaman rotor, divergencia, laplaciano, aparecen por ahí el que hizo algo de ingeniería habrá escuchado todos esos nombres. Bueno, todo eso ustedes no lo pueden ver porque en el plan de ustedes lo eliminaron. Eso es central para alguien que estudia matemática, porque es la aplicación directa de todo esto. O sea, recién cuando se pone interesante la materia, se acabó. Ahora, ¿eso se puede dar sin dar todo esto antes? No, porque no se entiende nada, es un batifondo de cosas sueltas que no se comprenden. Se puede hacer la cuenta, pero no se comprende de qué se trata. ¿Entienden? Si yo ahora doy eso, ustedes lo sacan así una vez que llegaron acá. ¿Por qué? Porque eso es simplemente una cuestión más bien sintáctica de signos de resumir todas estas cuentas. Es como un resumen de todo esto que permite dar lugar a otras operaciones que permiten saber, por ejemplo, si un campo es conservativo. ¿Vieron todo lo que hicimos? ¿Qué tenía que pasar que un campo sea conservativo? Que la integral de línea se torne independiente de la trayectoria, resolver la ecuación diferencial, o ver si las cruzadas eran iguales, pero en R2, porque en R3 no teníamos la posibilidad. ¿Saben cómo se sabe si un campo es conservativo o no?
si el rotor es cero, si hay un operador que define todo eso y el rotor es cero. Si el rotor es cero, que hacer dos cuentas para que da de cero el rotor, el campo ya sé qué vector, si es conservativo o no es conservativo. No tengo que hacer y ese rotor cero implica que la integral de línea sea independiente de la trayectoria, blu, blu, blu. Todo el cuento anterior se resume en una cuentita que se llama el rotor cero. ¿Escucharon? O sea, vos imagínate, si sabías esa cuentita, que es una pavada, pero para poder entender eso, por qué eso es así, tenés que comerte todo el curso. No se puede llegar al rotor cero de entrada. Si ustedes lo quieren ver eso, no van a ver ni más ni menos que una síntesis de todo esto. Van a decir, ¿por qué no lo dijo de esa manera de entrada? Claro, pero lo van a entender cuando dimos todo esto. No sé si se entiende dónde estamos parados. ¿Dónde quedamos? Ahí quedó la cosa. Sería lindo darles otra materia, completar esto. Se los voy a poner en la plataforma para el que quiera tener las clases hasta el final. Acá quedamos en un final medio raro. ¿Vieron cuando falta la segunda parte en una película? O queda un final medio abierto, entonces hacen la segunda parte. Bueno, falta la segunda parte para ustedes. No sé qué les pareció hasta acá, si comprendieron, si les pareció que fue ordenado. Es complicado el tema, eso sí. Ver las caras, no dicen nada. Jessica se ríe. Mariela se lo toma serio. A ver. Está Jorgelina. Lo que pasa es que tuvimos como que arrancar medio de cero, porque hay un montón de cosas que no sabíamos. Sí. Bueno, vos ya sabés cómo es. Sí. Sí, ya lo Pongan sé. acá, saquen de allá y ya está. Y bueno. Sí, lógico. Jorgelina yo sé que la pasó muy bien porque ella empezó a recordar muchas cosas que ya había estudiado, pero ella no es una referencia porque ella ya lo había hecho en algún momento. La gente que a mí me interesa más la opinión de la gente que lo hizo de cero, que nunca en su vida escuchó ni en los nombres, porque esa es una buena referencia. Si uno quiere siempre referenciar, tiene que referenciar los criterios de las personas que nunca lo vieron en su vida, porque el que lo vio, aunque recuerde el nombre y no se acuerde, siempre se acuerda. Eso siempre pasa. Pero el que nunca lo vio es terrible, porque el que nunca lo vio tiene que mirar los videos muchas veces, a prestarse al nombre, comprender lo que se dice. Yo sé que es difícil. Así que bueno. Yo me tuve que mirar los videos varias veces y aparte me anoté en su materia que da álgebra. Y miré los videos de álgebra también. Por eso me sé el producto escalar, lo del vectorial y todo eso. Y todo eso no te lo dio la fulana. Si yo sé que no lo sabe. No lo sabe, ese es el problema que tiene. No sabe los temas. Entonces la ponen en materia que no sabe los temas. Es una vergüenza, pero es así. Qué lástima. Menos mal que hiciste eso y viniste a las clases. Viste que a mí me gusta que vengan a las clases. Más si les sirven. No hace falta que sean materia que hacen conmigo. Todo esto que yo pregunté acá, fíjate, todo se usa. Todo. Yo viste que soy muy integrado con las cosas. No tengo cosas de álgebra y de análisis. Para mí está todo junto, ¿no? Es toda una sola cosa. La matemática es una sola, no son estancos. Uno puede tener, a determinados temas, puede decir, bueno, esto lo estudio de esta manera. Bueno, pero precisa de todo para estudiar eso. Con una sola cosa no te alcanza. Por eso yo digo que es importante que la gente vaya despacito estudiando. Porque si no se pierden. ¿Entienden? Bueno, gente, los voy a dejar. Me voy a ir a comer algo ahora sí. Porque a las 4:30 tengo la otra clase de epistemología de la física. Así que bueno. Bueno, la semana que viene cerramos, ¿eh? Sí, cerramos, hacemos algunos problemas para que lo vean. Si se animan a hacer algo solo, bárbaro. Alguna cinta de Moebius. Y si no, les dejo yo para que les queden ahí las cosas. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo a todos y cuídense. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.